Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El funcionamiento de las ollas populares que proliferaron el año pasado y se extendieron en varios puntos del país para paliar las consecuencias económicas de la pandemia quedó envuelto en una controversia en estos días. El jueves, el Ministerio de Desarrollo Social anunció un acuerdo con la Asociación Civil Uruguay Adelante, a la que se le entregaron 65 millones de pesos para una primera etapa de compra de alimentos, logística y suministro a ollas populares y merenderos de la zona metropolitana. El nuevo sistema generó molestia en la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna, que desde diciembre del año pasado venía trabajando junto al INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, y la Intendencia de Montevideo para proveer comida a varias ollas. Esta coordinadora aceptó el acuerdo para trabajar con Uruguay Adelante, pero dejó sentada su protesta con lo que ve como una tercerización del apoyo. Este martes entrevistamos en este mismo espacio al coordinador de Uruguay Adelante, Jesús Graña. Hoy vamos a conversar con Paola Beltrán, vocera de esta coordinadora popular y solidaria Ollas por Vida Digna. Paola, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Empecemos con la definición, ¿no? La definición básica. El nombre es largo. ¿Qué es exactamente esta coordinadora? La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna es una organización social que se crea o que se funda en agosto del año pasado, que surge del encuentro de distintas redes que nos fuimos buscando en realidad. Yo estoy en la Coordinadora Solidaria de Villa Española, que junto o desde el Galpón de Corrales, que es como un centro social de referencia en Villa Española de muchísimos años, empezamos a convocar a las ollas que había en la zona para empezar a encontrarnos y organizarnos, ¿no? O sea, creo que responde también a una tendencia natural del movimiento popular uruguayo a tender a juntarnos y a unirnos. Y bueno, hicimos eso y las ollas empezaron a juntar, sobre todo para trabajar el tema de lo que tenía que ver con las donaciones y también para comprender un poco y acompañar este proceso entre todas y todos de ollas que aparecieron espontáneamente. ¿Tú de dónde venís tú, por ejemplo? ¿Qué actividades anteriores hacías? Bueno, yo integro la Coordinadora Popular de Villa Española. Integro además, previo a eso, yo estaba militando en el barrio, en el Mercado Popular de Subsistencia, que es otra organización social que ya tiene un montón de años, que trabaja con las cuestiones de la alimentación también. Y bueno, cuando surge esta situación de las ollas, ya veníamos articulando con el Galpón de Corrales. El Galpón de Corrales tiene una olla hace muchísimos años, 21 años, que responde más a un proyecto del Galpón de Corrales más integral. Y bueno, entonces cuando surge lo de las ollas fue natural que el Galpón de Corrales fuese quien convocara a las distintas vecinos y vecinos que estaban llevando las ollas, y lo que yo hice fue sumarme a ese trabajo inicial de organización y después seguir trabajando y militando en la organización. Es importante parar un detalle allí. Tú señalabas que existía, por lo menos allí en esa zona, ya otro tipo de ollas. Concretamente, ¿para qué y por qué? En el caso de Villa Española lo que existía era el Centro Social y Galpón de Corrales. Sí, la olla del Galpón de Corrales en realidad no es la misma olla o con el mismo objetivo que las ollas que surgieron en marzo, ¿no? A partir de la pandemia, sino que es parte de un proyecto social del Galpón que además incluye biblioteca, que además incluye otro tipo de trabajo a nivel social con las personas que asisten y que además las personas que iban a esa olla del Galpón terminan, el objetivo es que terminan siendo parte de la organización, y de hecho hay muchos militantes que en su momento habían sido comensales de la olla, estamos hablando antes de este proceso concreto de las ollas populares en el 2020 y 2021, que ahora son integrantes del Galpón, militantes, y que organizan y siguen trabajando con el tema de la olla. Bien. Pero eso es muy puntual y responde a un proyecto concreto del Galpón de Corrales. Entendido, pero forma parte de este contexto, me parecía importante por lo menos dedicarle algún minuto. Sigamos entonces. La coordinadora que ustedes terminaron conformando, ¿se vincula con todas las ollas populares y merenderos de Montevideo por lo menos? ¿Qué pasa con el interior? ¿Cómo es?
Dale. Mirá, no, en realidad al principio lo que hicimos fue encontrarnos todas las redes que existíamos, que teníamos conocimiento de que existían en este momento, porque acá hay una cosa muy importante que es el trabajo de solidaridad.uy, que es una organización que surge de la Facultad de Ingeniería como una iniciativa primero desde los estudiantes y que después se va fortaleciendo y termina siendo incluso un proyecto de extensión, si no me equivoco, que empezó a hacer un relevamiento y a trabajar sobre todo en principio en el oeste, trabajó muy fuerte ahí, solidaridad.uy, y ellos desde el inicio comenzaron a relevar, a buscar. Primero hicieron como un mapa interactivo donde estaban las distintas iniciativas de ollas y después se fue evolucionando hasta llegar al día de hoy en donde tienen realmente sistematizada una información muy importante que ayer estábamos conversando, que las compañeras van a empezar a hacer un análisis global de toda esa información que se fue recabando en todo este tiempo. Y bueno, entonces que existiera solidaridad nos ayudó porque ellos a su vez también estaban haciendo este trabajo de tratar de contactar a las distintas redes. Uh-huh. Bueno, nos encontramos, en principio la red, la coordinadora de Villa Española, nos encontramos con la red del sur y ahí contactamos algunas referencias que teníamos, a la red La Valleja, obviamente que es la red del oeste, a la red del Cerro, y bueno, y lo que entendíamos en esas primeras charlas es que también, además de juntar las ollas en redes, queríamos también juntar las redes en algo que nos incluyera a todos y todas, porque nos parecía que estando juntos íbamos a ser un actor más fuerte también, uh-huh. Ya sea para solicitar donaciones, pero también, y esto fue desde el inicio, no es algo que ocurre después, como un actor social más, que al estar en contacto directo con una realidad social muy compleja y concreta, en el hacer y en el pienso y la reflexión, también íbamos a tener cosas para decir al respecto, ¿no? De eso me gustaría que habláramos también, pero para terminar con la parte, no sé, básica, números, una aproximación a números. Entonces, primero, ¿ustedes coordinan con todas las ollas de Montevideo o con una parte importante? ¿Cómo es eso? Entonces lo que nosotros iniciamos, ponerle 5 redes y ahora estamos en 14. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente abarcábamos las ollas y las redes que nos encontramos en ese momento. Sí. Pero a medida que fuimos avanzando en el proceso organizativo, también con la sistematización de todo el tiempo de solidaridad, lo que empezamos a hacer fue tratar de organizar redes donde no las hubiese. O sea, que si en una zona había ollas que estaban solas, sueltas, nosotros lo que tendíamos a hacer era trabajar con las ollas para que se unieran en una red. No abarcamos a todas las ollas de Montevideo, porque no llegamos a hacer ese trabajo todavía. Era un poco la idea, generar como una cosa unificada. Obviamente que hay ollas que tienen una impronta diferente y entienden que no les interesa estar reunidos ni ir a reuniones. No le ven como el fin ni el sentido, y está perfectamente, y esas ollas siempre han trabajado de manera independiente. Incluso se han generado redes a espejos de las que surgen en la CPS, pero que no se integran a la CPS, que trabajan como más independientes. Y está bien también, es un movimiento muy amplio y muy diverso que expresa distintas maneras organizativas que son las mismas que se dan en cualquier otra situación, digamos. En definitiva, así que entonces, no trabajamos con todas las ollas. En definitiva, ¿con cuántas terminan coordinando ustedes? Recordemos que, lo decías recién, ustedes coordinan a su vez con redes, ¿no? Son como distintos niveles, las ollas, redes de ollas y después la coordinadora, pero ¿con cuántas ollas terminan coordinando? Bueno, nosotros ahora tenemos arriba de 150 ollas. El relevamiento fino lo vamos a hacer ahora cuando terminemos de esta primera etapa de donaciones y de trabajo con Uruguay Adelante, porque está viendo como un trasiego también, uh-huh. ¿no? De ollas que se salen, que entran, o sea, hay un movimiento. En este momento hay una situación de transición, tanto en la coordinadora como el otro día explicaba la gente de Uruguay Adelante, que se van sumando ollas, ¿no? Sí. A su iniciativa, y esas ollas en general son ollas que se van de la coordinadora. Se van de la coordinadora. Y sí. Bueno, volveremos sobre eso también, pero entonces, ¿ustedes están en Montevideo básicamente o también abarcan Canelones, otros departamentos? Han ido creciendo en ese sentido. Claro, porque en esta idea de encontrarnos y de juntarnos todas las ollas en todo el país también, hay un grupo, tenemos una comisión que se llama Relacionamiento, que la definimos específicamente para trabajar en esto, ¿no? En tratar de unir y de hilar las distintas iniciativas. Y en ese proceso, bueno, nosotros empezamos a recibir, a partir de que tuvimos mucha atención de los medios de comunicación, se empezaron a conocer en el interior, más allá de que también había algunos vínculos a través del movimiento sindical y demás. Y bueno, apareció Durazno primero,
Ellos estaban en una situación muy, muy complicada porque no estaban teniendo apoyo de la Intendencia, y bueno, tenían un par de ollas, un merendero, y nosotros decidimos que obviamente que se sumaran, les explicamos cómo funcionamos nosotros, aceptaron la dinámica de trabajo, les pareció correcta, e inmediatamente empezamos a entregar, a llevar donaciones, que ahí tuvimos el apoyo de algunos sindicatos que hicieron el traslado de los alimentos. Después estamos trabajando, y ya está medio integrado en realidad, pero es un proceso más complejo porque son más ollas Salto, que tiene más de 20 ollas. Ahí es una dinámica distinta porque ya hay una organización diferente. Estamos trabajando para sumar a San José, Rocha, y tenemos integrada una red de canelones. No todas las ollas de canelones, sino una de las redes de canelones, que fue la primera que se nucleó como red en Paso Carrasco, y están participando activamente de la coordinadora y también recibiendo el apoyo. Bueno, yo he dicho más de una vez el nombre, ¿no? Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna. Vamos a aspectos delicados y sensibles que han estado en el debate en estos días. ¿Esta coordinación es política, es apolítica? ¿Cuánto está presente, no sé, lo partidario, lo sindical, lo ideológico en el trabajo de ustedes? Acá me parece que es importante que podamos estar de acuerdo en qué significa político, ¿no? Porque hay como un uso de la palabra bastante, me parece superficial y incluso estigmatizante. O sea, la política es todo lo que tiene que ver con el intercambio social y con todos esos arreglos que se dan a nivel social y con el vínculo que tienen las organizaciones que se generan en la sociedad, el Estado, el gobierno y demás. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto político y tiene que ver con la política, con decisiones políticas, económicas, sociales que nos exceden. Por eso los gobiernos que son electos democráticamente cada 5 años definen políticas concretas en cómo se usan, por ejemplo, los recursos del Estado, y la sociedad se organiza para dialogar de alguna manera con los distintos actores, ¿no? En este caso puede ser el Mides, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, sí, política es todo. Y me parece que está bien, nos parece que está muy bien que política sea todo. Pero ¿qué objetivos persiguen ustedes con esta coordinadora en ese sentido? Bien, veía, por ejemplo, en un informe que hicimos hace pocas semanas acá en el programa, se tomaba el caso del merendero cooperativo de Las Bóvedas, acá en Ciudad Vieja, que tiene un cartel puesto en la puerta que dice: Estado ausente, ollas presente. Sí. Ahí hay como una definición, hay una impronta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están queriendo decir? ¿Qué es lo que ustedes están queriendo hacer, además de dar comida? Además de dar comida, queremos pensar sobre el hecho de que estamos dando comida. Entonces, cuando uno se junta con otros y otras que están dando comida sistemáticamente durante meses y meses a personas que son sus vecinos, lo que hacemos es pensar sobre eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las ollas populares existen? ¿Por qué cada vez hay más gente que está yendo a la olla popular? ¿Por qué es la solidaridad entre vecinos y vecinos el que tiene que afrontar una situación de crisis económica que surge a partir de un elemento que excede a la gente y además de decisiones políticas, económicas que les impactan directamente? ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso es lo que nosotros nos juntamos también, no solo para juntar los alimentos y llevarlo a la olla, sino también pensar por qué surgen las ollas populares y hasta dónde vamos a seguir con este tema y quiénes deberían hacerse cargo de esta situación. ¿Qué pasa cuando en una sociedad ocurre esto? ¿Quién se hace cargo de esta situación? Y, bueno, en principio, y durante más de un año, se hicieron cargo los vecinos y vecinas, gente como vos, como yo, como la vecina de al lado, del barrio, de todo Montevideo, en particular en las zonas más humildes de Montevideo, que es donde se concentran las ollas. Entonces, sí, nosotros nos juntamos para pensar sobre lo que hacemos, porque si no, lo que hacemos es reproducir una lógica alienante en donde lo único que vemos es la olla, el plato de comida y la vianda, y si no reflexionamos sobre eso, entonces, ¿cuál es el sentido? Pero eso quiere decir que todas las personas que asisten a las ollas en busca de su plato de comida participan de este tipo de discusiones. No. ¿Cómo es eso? A ver. No, quienes participamos de las discusiones somos, en la Coordinadora Popular y Solidaria, somos la gente que saca adelante las ollas. La gente que saca adelante las ollas tiene sus ámbitos de discusión y de pienso en sus redes, donde se organiza la distribución de los alimentos, obviamente, primero lo primero, y después
en el caso de que haya algo para pensar o discutir o que se proponga, se discute primero en el ámbito de la red. O sea, ¿no? la discusión, Después, este tipo de, ¿cómo decirlo?, de planteos, este tipo de reflexión, se da entre los, ¿cómo los llaman ustedes? Referentes, líderes de las ollas, ¿de eso estamos hablando? sí, de la gente que saca las ollas, de los vecinos y vecinas que sacan las ollas adelante, sí. De la persona que cocina, que corta la papa, que va hasta el almacén a buscar la donación, que se estresa pensando que no le alcanzan los insumos, que fue mejorando poquito a poco la instalación de donde sacaba su olla. Esas personas, que son ciudadanos, igual que cualquier persona, como las personas que están en el Parlamento, son parte de la sociedad, están haciendo una acción solidaria, se juntan y piensan sobre lo que hacen. Y no lo discuten, Sí. con los beneficiarios, con quienes después reciben esos platos de comida o los niños Bueno, la en los idea, merenderos. algunas redes trabajan o se vinculan, obviamente, porque tienen un vínculo de sistemático, ¿no? De entrega de comida, y cada olla trabajará o no con esa perspectiva. Pero el núcleo de la olla, sí. De hecho, nosotros, por una cuestión de no tener la capacidad de militancia, no nos hemos dedicado a trabajar con la gente que va a la olla como coordinadora, ¿no? De prestar, de hacer un trabajo que tenga que ver con, bueno, cómo podemos organizar y llegar a poder pensar, hacer que esas personas que van a la fila también puedan tener un espacio de reflexión, como para, por ejemplo, no sentirse menos por tener que ir a una olla, o que no piense que esa situación es su responsabilidad individual y que por lo tanto solito tiene que lograr salir de esa situación. O sea, sería bueno poder también tener ese espacio de reflexión con las personas que van a las ollas, pero en este momento nosotros como coordinadora no lo hemos podido construir ese ámbito. Bien. Pero sería deseable, por supuesto que sí. Dos preguntas más sobre esto, así dejamos toda la presentación en aspectos importantes, más o menos armada, más o menos definida. ¿Es una movida de oposición esta? No, es una movida solidaria. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que es muy complicado cuando todo se trata de blanco-negro, ¿no? Cuando las cosas se polarizan. Entonces, pareciera que cualquier cosa que ocurre tiene que ver con si le quiero contestar o le quiero contestar al gobierno. Nosotros hablamos de Estado, en primer lugar, ¿no? El Estado lo puede estar gestionando un gobierno de un color, un gobierno de otro color, no importa. Si hace las cosas mal, las organizaciones sociales se lo tienen que decir. Nosotros Pero lo que ustedes están denunciando Estado ausente en este gobierno. Claro, y por lo tanto es este gobierno el que tiene que hacer que el Estado empiece a estar presente, por supuesto que sí, obvio, pero no porque seamos, porque, o sea, nuestro objetivo no es ser oposición al gobierno, nuestro objetivo es que el gobierno se haga cargo de que hay una situación de emergencia y que la política social del Ministerio de Desarrollo Social no puede ser eternizar a las ollas populares. No puede ser darle el número de una olla popular para que la gente vaya a comer. Eso nos parece que no es correcto. ¿Por qué? Porque las personas tienen que comer en su casa, tienen derecho a alimentarse en su casa. Los niños tienen derecho a alimentarse en su casa. Y para eso el Estado, que en este caso está gestionado o que está llevado adelante por el gobierno que tiene este color y que fue electo democráticamente para eso además, tiene que tener respuestas que atiendan a esa situación. Y la realidad es que recién ahora el MIDES decide hacer algún tipo de trabajo en relación a los 200 millones que se habían prometido hace tiempo, y además lo hace de una forma que entiendo que lo vamos a conversar, que a nosotros nos parece que no es la mejor. Pero bien, bueno, pero lo hace. Para terminar, es suficiente. Entonces, para terminar, ¿cómo se explica la aparición en un noticiero de televisión el lunes de noche de una olla popular cuyos voceros vestían camisetas con leyendas contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración? Bueno, se explica porque la Coordinadora Popular y Solidaria estuvo participando cuando iniciaron las discusiones sobre el tema de la LUC en el movimiento social. Se discutió en la intersocial, no sé si se recuerda. La intersocial estaba integrada por las organizaciones clásicas, las históricas del movimiento popular, el PCNT, FUC, ANFEU, en fin. Y después nos sumamos un montón de organizaciones nuevas
algunas más nuevas y otras no tan nuevas. Nosotros éramos nuevita, y nos pareció una cosa muy interesante que el Movimiento Popular nos reconociera como organización y nos invitara a participar de esa discusión. Entiendo que nosotros éramos una organización muy nueva, y entonces fue difícil la discusión, éramos mucho menos redes en ese momento, éramos 8 nada más, ahora somos 14. Entonces lo que definimos a partir de esa indefinición de la intersocial, que al final no tomó ninguna resolución por ninguna cosa, fue que nosotros en el análisis que se hizo sobre el tema entendíamos que era una ley muy complicada, que la mayoría no teníamos idea de lo que decía dentro, pero que sin embargo sí sabíamos que afectaba una cantidad de derechos y de formas de funcionamiento que tenemos en la sociedad, y que por lo tanto era deseable que se juntaran las firmas para poder tener eventualmente un referéndum, y allí sí que se puedan dar los debates, que todos podamos entender de qué estamos hablando, y que democráticamente la gente decida si quiere o no quiere que o toda la LUC o parte de algunos artículos continúen con vigencia o no. Nos parece como natural, y además no es nada nuevo, porque en el nivel del movimiento popular se han hecho un montón de referéndum, y es como una herramienta que en general se utiliza mucho en el Uruguay, y que a mí particularmente me parece muy saludable. ¿Pero le hace bien a este movimiento? ¿Le hace bien a esta coordinadora? Se lo pregunto. ¿Por qué le haría mal? A ver, obviamente tienen derecho a hacer campaña a favor o en contra de una ley, recolectar firmas por un referéndum, pero entonces se exponen a la crítica de que están entregando comida a cambio de votos o de firmas, en el mismo estilo que tantas veces la izquierda, por ejemplo, le criticó a los partidos tradicionales en el pasado, etcétera. No es lo mismo. A ver. No es lo mismo, porque nosotros no estamos haciendo esto para tener un cargo en ningún lado, ni para que nos voten. Es distinto. No es lo mismo. Y además, sí, es verdad, comunicacionalmente puede decirse que no fue acertado el movimiento que se hizo. ¿Ustedes no vieron oportuna esa presencia pública de esa manera? Y evidentemente, teniendo en cuenta que se estaba radicalizando un discurso en donde tenemos actores muy importantes, incluso senadores, que opinan sobre una organización social con la que no han conversado nunca, porque a nosotros nunca nos llamó ningún senador a decirnos, che, vengan a ver qué están haciendo, cómo podemos colaborar, de qué se trata, qué es lo que tienen para decir. Entonces, cuando vos ves, imagínate vos, una organización social que surge en el medio de la pandemia, que tiene que ver con la solidaridad, que venimos trabajando sistemáticamente, de repente están en medio de una ofensiva mediática, porque es así, ¿no? Porque los medios de comunicación generan opinión en la gente. Nosotros veníamos saliendo en los medios de comunicación de manera muy prolija, tratando de explicar, con mucho respeto, con mucha apertura al diálogo. Nosotros nunca jamás dijimos no vamos a discutir con el MIDES, no vamos a discutir con INDA, o sea, lo hemos hecho, hemos trabajado en conjunto, y de repente nos transformamos en una cosa mala, que hace política partidaria, que se aprovecha de la gente que va a las ollas, que ponen mesitas, que la bandera es como es feo eso. No está bueno, porque un movimiento social es una cosa muy diversa. Pero a ver, ¿fue esa olla la que se colocó en esa situación? No, porque venía de antes, el ataque a la CPS venía de antes. Lo que sucede es que lo que sucede con esa movida, por eso digo que no fue inteligente a nivel comunicacional, pero fue muy legítimo y válido de parte de los compañeros, tienen todo el derecho del mundo a ponerse una remera de la LUC, vienen sacando esa olla desde el principio, han estado, esa gente que apareció ahí, no es que aparece desde un paracaídas y un extraterrestre, son compañeros y compañeras que vienen trabajando en esa olla desde el principio, sistemáticamente, que han dejado la vida en esa olla y que han alimentado un montón de personas y personas que si esa olla no hubiese estado no se hubiesen alimentado. Eso primero. Y esas personas tienen derecho a pensar, como cualquier otra persona, y a decidir en el acierto o en el error, porque podemos analizar estratégicamente, comunicacionalmente, si fue lo mejor o no. Evidentemente no, porque estamos hablando de las remeras de la LUC y no sobre otra cosa, ¿no? Pero tienen todo el derecho a expresarse. Y no puede ser que si un colectivo de vecinos y vecinas que hace un año y más de un año vienen trabajando sistemáticamente se ponen una remera de la LUC, sean objeto de las agresiones más tremendas. O sea, fue muy duro lo que pasó con esa olla, el nivel de insulto, el teléfono que habían dado en vivo, recibieron amenazas, o sea, no está bueno que nosotros reaccionemos como sociedad de esa manera, y creo que hay una responsabilidad muy importante de los senadores y de las senadoras de no fogonear ese tipo de reacción, de no salir
al vuelo, a estigmatizar, a poner etiquetas, porque cuando el discurso está polarizado, ese tipo de cosas mueve cosas feas en la gente, mueve violencia. Y yo creo que nosotros no podemos y tenemos que luchar desde los medios de comunicación también en no reafirmar ese camino de polarización. Ya. Es injusto lo que pasó ahí. Sí, comunicacionalmente no fue lo mejor, porque veníamos de eso, sale la remera de la luz y era como, ¿vieron? Les dijimos, era como reafirmar el discurso que estaba intentando instalar fue un un prejuicio tiro en el pie, sobre otra una organización especie de tiro en el social. pie, algo así, ¿no? ¿Cómo? Una especie de tiro en el pie. Bueno, pero y eso simplemente es un error comunicacional, pero no es un error que implique que nosotros no nos tenemos que esconder, no somos una organización clandestina. ¿Desde cuándo es clandestino el tema de la juntada de las firmas por la luz? ¿Hacemos una pausa? Ya retomamos. Vale, vamos, dale. Ya seguimos, estamos con Paola Beltrán, vocera de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Volvemos en perspectiva a la entrevista con Paola Beltrán, licenciada en Ciencias de la Comunicación, vocera de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, integra la Coordinadora Solidaria del barrio Villa Española. Seguimos, vamos a lo más nuevo, a lo de estos días, a lo de esta semana. El MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, anunció el apoyo que otorgará de acá a fin de año a ollas y merenderos con dinero del Fondo Coronavirus. En el interior va a canalizar esos recursos vía intendencias. En el caso del área metropolitana, entregará el dinero a la Asociación Civil Uruguay Adelante, que se hace cargo de la compra de alimentos, la preparación de kits para ollas y para merenderos, se hace cargo de el acopio para que después las distintas iniciativas retiren en sus depósitos. Ustedes terminaron aceptando ese mecanismo, pero bajo protesta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Sí, nosotros decimos que cuando hay necesidad no hay posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, evidentemente no había chance de ante una propuesta de abundancia de alimentos, que las ollas no quisieran recibir esa donación, y está muy bien, pero sí, en un plenario que fue muy, muy, muy interesante, la verdad que muy interesante, con la presencia de todas las redes. Lo tuvimos en AEBU, ahí los compañeros de AEBU nos permitieron un espacio abierto para poder encontrarnos y poder discutir sobre este tema. Claro, ¿qué pasa? Nosotros venimos trabajando hace un montón de tiempo. Es cierto que la gente de Uruguay Adelante anda en el entrevero también. De hecho, estuvo en la coordinadora de Villa Española participando. Uno de ellos, nunca sé cuál es cuál, porque yo tengo problemita con los nombres, pero uno de ellos estuvo, Santiago, Jesús, no sé cuál de los dos, incluso participó en algún plenario de la coordinadora de Villa Española, pero ya desde el principio nos dimos cuenta que la lógica era otra. Y entonces no fue compatible el seguir trabajando en conjunto. Porque claro, ahí hay una lógica de parte de la gente de Uruguay Adelante del uno a uno, ¿no? Yo con la olla, y en el caso de la Coordinadora Popular y Solidaria, la lógica es el colectivo, uh-huh. el encontrarnos, el fortalecer el tejido social y las relaciones entre los distintos barrios, entre los distintos vecinos. Nosotros lo que cuestionamos es que el MIDES, pudiendo trabajar con la organización social que fortalece ese tejido social que es muy necesario, importante hoy en día, como lo hizo el INDA, en 3 entregas diferentes, y como lo hizo la Intendencia desde diciembre, con quienes estamos trabajando, incluso se armó una mesa de trabajo, en donde hay un intercambio de ida y vuelta muy interesante, decidiera entregar esa cantidad de dinero directamente a una ONG, que como ellos mismos lo explican, es muy nuevita, se crea el año pasado, y que esas compras y ese manejo de ese dinero queda a cargo de esa ONG. Una tercerización. Sí. Una tercerización que además... Sí, dicen. Vamos a escuchar y a ver a Jesús Graña, cómo él define a Uruguay Adelante y el papel que juega en este tema. Dale. Nosotros logramos sacarle el tema partidario, la camiseta del tema de las ollas populares, y lo transformamos necesariamente en una emergencia alimenticia. Para mí lo más importante es que haya comida en una olla popular, y no que haya comida y a su vez al costado una papeleta para firmar. Esas afirmaciones de Graña precipitaron algunas respuestas justamente después, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Partidario es lo que yo te digo de cómo se usan las palabras. Hay un jueguito
que no está bueno, ¿no? Porque de repente decimos político, de repente decimos partidario, y no es lo mismo. Lo partidario implica un partido político. Y nuestra organización es independiente de cualquier partido político, de cualquier institución religiosa, privada, pública, lo que sea. Somos una organización que decide democráticamente sus posiciones en unas asambleas de plenarios. Está y ahí bien, lo que se resuelve, yo no estoy hablando por mí, sino por una organización. Pero palabras más, palabras nosotros, menos, palabra más, palabra sí. menos. Lo que dice Graña es lo siguiente: mientras las ollas tienen muchas veces objetivos adicionales al suministro de alimentos, y eso quedaba claro en las respuestas de Paola hace un rato, en la primera parte de la entrevista, sí. Uruguay Adelante se especializó en una cosa: comprar los alimentos en grandes volúmenes, al menor precio posible, armar kits de alimentos para suministrar a las ollas y merenderos con asesoramiento de nutricionistas, etcétera. O sea, Uruguay Adelante le resuelve a las ollas toda esa otra parte logística, haciéndola a gran escala, permitiendo que las ollas simplemente vayan a retirar lo que después emplean para dar de comer a los vecinos. ¿Por qué ustedes no aceptan ese otro, un jugador que en el esquema desarrolla ese tipo de tareas? Nosotros nunca dijimos que no lo aceptábamos. De hecho, estamos recibiendo los insumos de Uruguay Adelante. Pero eso vuelvo a lo mismo. ¿Por qué objetan, por qué objetan que el Mides le canalice vía Uruguay Adelante la ayuda, en la medida que ellos armaron una estructura que por lo visto es eficiente y está concentrada en eso? Bueno, en principio no hubo ninguna licitación, ningún llamado. Nosotros no tenemos conocimiento, no sé si el Mides ha informado cómo es que resuelve que es esta ONG y no otra, por ejemplo, ¿no? Que gestione los alimentos. O sea, en general el Estado cuando entrega ese volumen de dinero, entiendo yo, capaz que no, no se hacen designaciones directas de esa manera, sin ningún tipo de explicación del por qué. O sea, porque ellos presentaron un proyecto que estaba bueno y entonces lograron, el Mides agarra, el Estado agarra y le da esa cantidad de dinero a esta ONG que se vincula con el privado. Eso fue lo que dijo Graña. A me parece un poco desprolijo en principio. Textuales palabras de Graña: Uruguay Adelante fue la única institución que presentó un proyecto como tal para asistencia de ollas. Claro. Las personas que trabajamos en Uruguay Adelante somos de perfil técnico, de adentro de la gastronomía. Elaboramos un proyecto en el cual primero entendimos cuál era la realidad de las ollas y con esa realidad armamos cuál sería el ideal de la comida. Con base a ese trabajo le presentamos al gobierno en julio, agosto y diciembre diferentes tipos de planes para poder atender esta emergencia rápidamente. Sí, nosotros también teníamos montado una estructura que dio alimentación y estuvo trabajando durante todo el año pasado con las ollas populares, abasteciendo, consiguiendo donaciones, generando logística. Nosotros tenemos 14 puntos de logística en donde llegan nosotros tenemos un punto central que es en el local de Aute, en donde se centralizan las donaciones grandes y de ahí se traslada a los puntos logísticos y cada punto logístico, que es una red, lo distribuye a las distintas ollas. Sí, todos tenemos, capaz que nosotros no escribimos un proyecto con el objetivo de que el Mides nos diera dinero, porque nosotros nunca quisimos que el Mides nos diera dinero. ¿Cómo vamos nosotros a gestionar dinero público? Porque para eso se necesitan determinadas garantías. Entonces, lo que nosotros queríamos es que se hiciera lo mismo que se hizo con la Intendencia. Construyamos una mesa de trabajo, nosotros le damos toda la información que tenemos sistematizada a través de solidaridad.uy, que fue lo que hicimos con la información de las ollas, no de la gente que va a las ollas, ¿no? Eso es un dato que nosotros no pasamos porque entendemos que la gente que va a las ollas, la identidad de las personas, que si el Estado quiere la identidad de las ollas, que ponga a trabajar, que contrate compañeros y compañeras que han despedido sistemáticamente de todos los programas de Mides que trabajan en territorio para que hagan el relevamiento de quiénes son las personas que van a las ollas. Pero nosotros esa información no la damos. Y perfectamente se podía haber trabajado con nosotros también. No presentamos un proyecto, y no, porque nosotros no venimos del mundo de los negocios, no somos técnicos del marketing, nosotros somos vecinos y vecinas, militantes sociales que estamos acá en la vuelta, que nos organizamos y que hicimos lo mejor que pudimos. Graña dice, esto es eficiente, Graña o el otro, no sé cuál de los dos, esto es eficiente porque nos ahorramos salarios. Es tremendo que digan eso. Es muy eficiente porque acá no se gasta salario, es todo trabajo voluntario. Buenísimo. Pero lógica ahí puede haber, justamente estamos hablando de una institución no gubernamental, una asociación civil que hace una contribución a la sociedad
por la vía de este trabajo voluntario. Obtención de donaciones de privados, por un lado, ahora canalización de dinero del Estado por otro, experiencia, saben cómo comprar, cómo armar la logística. ¿Hay una ventaja ahí o no? Sí, claro que hay una ventaja, por supuesto. Tienen un tremendo galpón gigantesco con grúas y un montón de cosas que se armaron. Obvio, nosotros no tuvimos esa cantidad de plata para montar toda esa estructura. Evidentemente que no. Evidentemente Uruguay Adelante tiene la posibilidad de conseguir un montón de dinero de privados que no sabemos, no tenemos conocimiento. Nosotros, si nos preguntan cuánta plata tenemos en el banco, se lo decimos, porque recibimos donaciones, está en la cuenta del Galpón de Corrales y toda esa plata va para las ollas, igual que lo hacen los compañeros, ¿no? Un peso, no sé qué estaban hablando. Pero nosotros no pudimos montar esa estructura porque necesitas un capital para eso. Nosotros no tenemos capital acumulado, ni tenemos personas con grandes capitales que nos puedan apoyar para generar una estructura de ese tipo. Bueno, pero nosotros, si Uruguay Adelante lo consiguió, que lo hagan, claro, no, si Uruguay Adelante lo consiguió, hay un valor allí que conviene aprovechar. El problema es cuando esa estructura lo que hace es debilitar a la otra. Ese es el problema. Porque por más que yo le voy a creer a la olla, que es con quien me vengo vinculando todo este tiempo y es a quien yo me debo como integrante de una coordinadora que trabaja con compañeros y compañeras que están en las ollas. Y las ollas lo que te plantean es lo que yo dije y vuelvo a repetir, y no es que lo digo yo. Hubo un trabajo sistemático de Uruguay Adelante de tomar las ollas que estaban en la Coordinadora Popular y Solidaria para poder tener un número grande de representación de ollas. Y eso no se hace. Podrá decirse, bueno, pero es un plan de negocios, y él tiene, y sí, tiene todo, en el mundo somos todos libres y todos podemos hacer lo que querramos. Ahora, vuelvo a lo mismo, política. ¿Qué es la política? La forma en que nosotros nos relacionamos y nos vinculamos con la sociedad, con las cosas que ocurren en la sociedad y con las decisiones que tomamos. Elegimos distintas maneras. Ellos eligen esa manera que responde a una lógica tercerizada, privada y de eficiencia. Nosotros elegimos una forma colectiva, solidaria y con pienso colectivo, que pueda decir algo más de lo que está pasando, más de entregarte un paquete, porque eso es asistencialismo. Y nosotros no creemos que la cosa se tenga que morir en el asistencialismo. Y además no queremos que las ollas... Nosotros podemos decir que el MIDES tiene que hacer otra cosa que no sea darle insumos a las ollas populares sistemáticamente, eternamente. Tiene que generar políticas sociales. No tiene que sacar los SOCAT de los barrios. El Malvin Norte, ahora se va a cerrar el SOCAT de Malvin Norte porque los van a cerrar a todos los SOCAT. 160 trabajadores y trabajadoras van a quedar en la calle. Ahí hay un término que capaz que el oyente no domina. SOCAP, hay que explicar qué es. Los SOCAT son oficinas territoriales de MIDES, sí, que están en los distintos barrios de Montevideo, que lo que hacen es, la gente va al SOCAT y sabe cómo llegar a las distintas asistencias que tiene el Estado. Y además es un articulador de todas las organizaciones que hay en el barrio, comisiones vecinales, la escuela, los CAIS, en fin. Esa política social que está en el barrio es muy importante y en algunos es fundamental, por ejemplo, en Malvin Norte. Entonces, cuando el MIDES retira eso del barrio, lo que desarma es la articulación territorial, que es lo que yo estoy tratando de explicar desde hoy. Nosotros, la Coordinadora Popular y Solidaria, lo que hace es aparecer en el momento en el que el Estado está sacando las herramientas que tenía en los barrios para fortalecer la articulación social institucional y atender las necesidades de la gente, en el medio de una pandemia. ¿Se entiende? Entonces, por eso a nosotros nos parece que hubiese estado bueno que el MIDES hubiese trabajado con nosotros y con nosotras, que con mucho gusto lo hubiésemos hecho para fortalecer el tejido social y trabajar en conjunto para ver cómo superamos esta situación concreta de la olla y empezamos a trabajar en otra cosa. Nosotros estábamos dispuestos a poner nuestro trabajo, nuestro conocimiento y nuestra experiencia y trabajar en conjunto con el MIDES. Y el MIDES elige trabajar con una ONG que está bien y tiene todo su derecho de hacerlo. Nosotros cuestionamos que no hubo un llamado, por lo menos no estamos al tanto, que trabaja de otra manera, trabaja con la individualidad. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante entonces? ¿Cómo va a seguir el funcionamiento de la coordinadora y sus ollas? ¿Van a recibir efectivamente los alimentos vía Uruguay Adelante? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a firmar el convenio con el MIDES, vamos a recibir las donaciones de Uruguay Adelante, como las hemos recibido antes. Es cierto que nosotros ya veníamos recibiendo insumos. Y la discusión con Uruguay Adelante siempre fue la misma y siempre fue muy honesta. Ellos tienen una visión de las cosas y nosotros tenemos otra, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos, ¿ok? Que es lo que yo estoy tratando de
poner sobre la mesa sistemáticamente. Que tengamos diferencias no quiere decir que no podamos trabajar juntos, siempre y cuando no terminemos involucrados en cosas que no queremos estar. Pero en principio, pensar distinto no te niega a trabajar en conjunto. Y cuestionar las decisiones de los otros no quiere decir que vos lo quieras derribar, sino que vos querés poner un pienso para que la gente tenga distintos elementos para pensar, porque si no parece que hay una sola verdad. Y no hay una sola verdad, ni dos, hay muchas. Y lo último, ¿qué evaluación hacen ustedes en la coordinadora del dinero que el Mides, vía Fondo Coronavirus, va a destinar este año a ollas y merenderos? Repaso los números. El ministro Bartol anunció un aporte a ollas y merenderos de 115 millones de pesos hasta el 31 de julio. De ese dinero, 65 millones son para ollas y merenderos de Montevideo, se canalizan por Uruguay adelante. Los otros 50 millones a ollas y merenderos en el interior, en ese caso con canalización por intendencias. Después del 31 de julio, la ayuda se puede ampliar hasta 200 millones de pesos hasta fin de año. ¿Qué cálculos han hecho? El estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con los compañeros de AEU y compañeras de AEU, dio cuenta de que entre marzo y julio del año pasado se invirtieron 300 millones de pesos en las ollas populares de dinero solidario, ¿no? Y que ahí no está contabilizada la cantidad de horas voluntarias. Así que lo que te puedo decir que en comparación con lo que... Y estamos hablando marzo, julio, y estuvimos hasta diciembre sin apoyo del Estado, a nivel de INDA ni de nada. Vamos a hacer la cuenta. Ningún apoyo hubo del Estado hasta diciembre. Hay una discusión a propósito de si hubo algún tipo de aporte o no. Inicialmente hubo, a través de los municipios, hubo un apoyo de canasta, pero eso fue muy breve. Y después todo el apoyo que tuvieron las ollas, las donaciones, fueron del movimiento sindical, fueron de algunos privados que hacían donaciones concretas. Hubo una movida en su momento de los periodistas muy importante que juntó la ONU. También tuvimos convenio con la ONU. La ONU ha donado también hacia la coordinadora popular. Por eso decimos que teníamos cómo hacerlo con el MIDES. No es que éramos unos loquitos sueltos que recién llegábamos. Antes de esta situación habíamos estado con la ONU, convenio con el MIDES y convenio con el INDA. Y bueno, entonces si vos comparás ese dinero y la inversión que hizo el pueblo es histórica. La inversión que está haciendo el MIDES no. Paola Beltrán, vocera de la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva, por las respuestas a todas estas preguntas. Creo que el panorama nos va quedando mucho más amplio y completo después de estos reportajes de esta semana. Pero seguimos en contacto, volvemos a conversar. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por la conversación. Hasta pronto. Chao. Ya seguimos, viene la tertulia de este jueves.